Hola, somos Andrea y Alejandra Bernal y estamos acá para contar historias con mucho power, que nos permitan sanar esas heridas que todos tenemos y poder vivir desde la plenitud. Contaremos historias, haremos entrevistas y entre todos aprenderemos a tener relaciones más sanas y a poder construir una sociedad mucho más equitativa. Los esperamos. No nos imaginamos lo que es vivir 6 meses en una montaña sin tener ningún contacto con la familia, sin saber cómo está nadie. No nos imaginamos el otro lado tampoco de la familia, sin saber de ti, que eras además el pilar de la familia. Sabemos que para mi abuelito fue muy difícil que tú te fueras, y esa decisión tuya de irte sin saber qué iba a pasar contigo fue por amor. Tenemos un nuevo episodio en P de Power y de verdad que sí hemos estado hablando de un contenido que nos emociona por la carga emotiva que tiene y el impacto que tiene esta historia en particular. Para nosotros, pues es este. Hoy tenemos acá a mi abuelita. Ella es la mamá de nuestro papá, Elvia Blanco, una llanera, una mujer muy valiente, y ya van a entender un poco por qué. Porque para entender la historia de mi abuelita hay que entender el país en el que ella creció. Colombia atravesaba una época marcada por la violencia, el miedo y el desplazamiento. En el 9 de abril de 1948, todo cambia en este país porque asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, un líder político del Partido Liberal que, digamos, marcó un antes y un después en el país. Llegó el Bogotazo, que fue una guerra que se desató con su muerte, y fue un hecho que incendió al país. Marcó a generaciones enteras por toda la violencia que trajo este momento. Décadas después, en 1989, asesinan a otro líder político, también muy relevante para la historia de Colombia y que, al igual que Jorge Eliezer Gaitán, se esperaba que fuera presidente. Estamos hablando de Luis Carlos Galán. Y ahí también el país muy golpeado por el narcotráfico, el secuestro, la guerra. Había demasiada guerra en todo Colombia. Mi abuelita crece con todo este contexto y ya vamos a ir entendiendo cada momento un poco mejor, pero es importante dar esta información para ubicarnos. Es una mujer que sobrevivió a amenazas, pérdidas, secuestros, desplazamientos. Su secuestro en particular es un momento muy difícil porque además ella nos va a contar por qué la secuestraron y cómo ella también decide irse para que no mataran a mi abuelita. Entonces esta historia, como ven, está marcada de valentía, de resiliencia, de dolor, pero también de mucha fuerza, porque pues así ella sostuvo y sigue sosteniendo una familia entera con su ejemplo y su valor. Entonces, Abue, gracias por estar acá, y para nosotras es muy importante tenerte hoy acá, hablar contigo de esto, tener la posibilidad de que nos cuentes de tu propia voz todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, Abue, tú naces en 1930, es decir, este año estás con 96 años. Ahí la pueden ver como un roble, ¿no? Así pasa. Nace en Restrepo Meta. Sí. Cuéntanos tú qué recuerdas de tu infancia, Abue. ¿Cómo fue? Viviendo allá en Restrepo con los viejos. Mi papá era muy delicado, pero era muy querido con nosotros. A nosotros no nos tocaban, no nos pegaban. La que era brava era mi mamá. Ella sí. ¿Sí? Resulta que una vez me fueron a pegar. Resulta que ese día me agarró mi mamá, yo no sé cómo me pudo coger, pero fue porque ella cogió un palito y ella me lo tiró.
que me iba a dar por las piernas para tumbarme, que yo empecé a correr en redondo de un horno y no me cayó en las piernas, sino me cayó en la cabeza y me rajó. Entonces cuando ya se dieron cuenta estaba toda sangrada. Entonces empezaron a correr entre ella y Clemencia y Rosa, que eran mis hermanas las mayores, para cogerme, a ver qué era lo que me había pasado. Mi papá no estaba. Me cogieron, entonces me curaron y pusieron ahí una cinta con un rodete aquí. Y que mi abuelita llegó, pues el palo con que y le dio por las costillas a mi mamá. Ay, Dios. Le dije yo, no, abuelita. Cuando llegó mi papá, yo no me le arrimaba y él nos tenía acostumbrados de que cuando él llegaba de los potreros nos agarraba a todos, nos abrazaba y nos preguntaba qué habíamos hecho. En fin. Y él ya porque no se acerca, entonces se miraron ellas. Clemencia era muy lambuna. Y le dijo, mire la cabeza. Dijo, ¿qué tiene? Fue que mi mamá la rajó con un palo. Entonces me dijeron, le digo, vengan. Yo me le acerqué y me quitó eso. Y ahí él le decía a Rosita, Rosita, venga, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? ¿La ha podido matar? Mi mamá estaba asustada de que la regañara pues más duro, pero no, él era muy suave. Entonces me llevaron a una droguería y me curaron allá. Entonces ya con mi papá pasó eso. Yo seguía ahí con mi cabeza vendada y en Restrepo ya mi papá se enfermó del corazón y murió. ¿Tú cuántos años tenías? ¿Te acuerdas más o menos? Él era mucho mayor de mi mamá. Ajá. Sí. Mi mamá tenía 15 años cuando se casó y mi papá tenía 35 o 38, no me acuerdo, pero él era mucho mayor. Y cuando él se murió, ¿tú cuántos años tenías? ¿Tu No, papá? yo tenía para ahí unos 10. Ah, bueno. Entonces, digamos, se quedan con tu mamá, ¿no es cierto? Porque él se muere y se quedan con tu mamá y así crecen, ¿verdad? Así crecimos todos, sí. Y en 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Sí. ¿Y qué pasó ahí con tu familia? Él ya era muy liberal, quería mucho a Gaitán. Todo se nos volvió loca, salió a la calle gritándole a los godos asesinos, como ese pueblo era tan bravo, tan conservador. Y nosotros atrás agarrándola para entrar y al fin, lloró el resto de noche, toda la noche la pasó llorando. Al otro día llegó el alcalde, le dijo, doña Rosita, alístese. Yo la acompaño al bus y se va, que la van a matar. Entonces mi mamá listó todo, nosotros le ayudamos. Y sí, él la acompañó al bus y ella se fue para Puerto Rondón. Para Villa Hoy, de ahí cogió avión a Puerto Rondón y allá compró una casita. Y ahí fue cuando ella empezó a vivir allá. ¿Y tú llegaste a Puerto Y entonces Rondón? ya pues quedamos nosotros ahí en el pueblo. Con nosotros no se metía la gente para aquí. Entonces yo me aburrí, yo aprendí a coser pantalón de hombre y camisas y ya miré que yo cortaba y cosía sola sin que me estuviera diciendo el maestro. Y dije, yo me voy. Y me fui para Puerto Rondón con una amiga, Lola Blanco, también era de apellido Blanco. Llegué allá, a Puerto Rondón, donde estaba mi mamá. Y ahí en el aeropuerto estaba Ricardo, que estaba a caballo ahí. Yo lo miré, pero él sí me chequeó. Él le decía después a Clemencia, le decía, yo sí me acuerdo cómo llegó su mamá a Rondón. Y se va esa vieja del avión, con un vestido azul claro, con arandelitas acá, con unos zapatos blancos. Dijo, ay, pero sí se fijó mucho, le decían a él. Porque el comentario de que me veía, como a los 8 días llegó a la casa, ahí lo conocí. Me dijeron, la vecina que tenía mi mamá ahí, porque él tomaba mucho, me decía que no le parara las bolas porque el señor tomaba mucho, era muy borracho. Y además te llevaba como 12 años. 13 años. 13 años. Claro, era mucho mayor que tú. ¿Y él en Puerto Rondón qué hacía? No, él iba allá a hacer sus diligencias que tenía que hacer y mercado y todas esas cosas porque él vivía
al otro lado del río. Y ahí tenía una casa que llamaba, el sitio era Puerto Colombia. Ah, bueno, en 1949 deciden casarse. ¿Cómo fue eso y por qué tan rápido? No, escondida de mi mamá y me buscó por todos lados para pegarme, seguro, yo no sé. ¿Tu mamá? Sí. porque Pero ella te no pegaba quería, harto, no, ¿te pegaba no. harto la mamá? No, digo yo, ¿no? Pues era muy brava. Era entonces muy seguro- brava y como no lo quería por lo Claro. borracho. Y ahí la vecina que tenía, una señora ahí me decía, Elvita, no haga eso, no se vaya a casar con ese señor que él es muy borracho. La ayudaba. ¿Y tú no le hiciste caso? No, yo no le hice caso. Te enamoraste. Claro. Y ahí está el resultado, 11 hijos. Formaron una familia, ¿cierto? Sí, Mi abuelo fue comerciante sí. y tú trabajabas con él en todo lo que a él se le ocurría. Yo ¿Cosías? cosía. Ujú. Yo Ajá. cosía y él llevaba ropa hecha para vender y cuando se le acababan los pantalones que llevaba para hombre, entonces llevaba también los jotos de drill de varios colores. Entonces les decía, pues los pantalones se acabaron, pero doña Elvita le hace los pantalones. Ya él sabía cuánto gastaba yo para un pantalón y les cortaba el corte, entonces, hacía los jotos así. Y me llamaba, doña Elvita, venga. Yo ya sabía para qué, coja medidas. Y me ponía a coger medidas y a coser. Ahí me daban las medianoche cosiendo. Y Benjamín, mi hermano, estaba con nosotros. Ya él lo ponía yo hacia el frente de la máquina con la lámpara para que me alumbrara para yo poder coser. Cosía hasta medianoche. Y ahí empezaron a construir Y ahí el entonces- capital, digamos. Todo, sí, porque toda la mercancía que se llevaba y lo que se vendía se cambiaba por ganado. Y empezó a tener Entonces, unas ya está, tierras y ganado. Más adelante, entonces, digamos que ustedes construyen su familia y pues todas las cosas que empezaron como a adquirir, ¿no es cierto? No, sí, ya, entonces ahí fue cuando le compró a este señor que hasta por cierto se murió. Y empezó él a buscar aquí una finca. Y ahí fue cuando compró Hilo. Y están en una época en donde empieza la guerrilla, ¿no es cierto? Como todos estos temas de inseguridad, de violencia, amenazas. Hay un ataque guerrillero a Cravo Norte, que es donde ustedes estaban en ese momento, digamos, tenías más o menos tus 3 primeros hijos, ya habían nacido y estabas embarazada, ¿verdad? O no estabas embarazada. Cuando llega la guerrilla a Cravo Norte e incendian todo y mi abuelito se había ido, ¿cómo fue como esa parte de la historia? Ese fue, primero hubo un plomeo entre la guerrilla y el ejército en Puerto Rondón. Y nosotros estábamos viviendo en Puerto Rondón. Y ahí sí estaba yo embarazada. Entonces Ricardo, a todos los hombres civiles los cogieron y ellos tenían que prestar servicio. Ellos prestaban servicio como cualquier soldado, ¿no? Esa noche le tocó a Ricardo ir a prestar servicio. Yo me quedé ahí en la casa con la señora que me acompañaba y los muchachos. Entonces Ricardo antes de irse, sí, él vino con un sargento a la casa y me dijo, de pronto hay un plomeo porque la guerrilla está por aquí cerca, pero no se vayan a poner a salir, sino bote sábanas o lo que sea y tírese al suelo. Cuando empiecen a sonar los tiros, tírese al suelo, que las balas van en salta, evitando pues una bala por ahí. Y así lo hicimos, esa noche sí hubo plomeo. Qué susto, ¿no? Eso sonaba, esos tiros en el zinc de la casa. Qué susto. Ah, bueno, cuando yo tenía 1 año, en 1985, llegó como el primer secuestro a la familia y te secuestraron a Orlando, uno de tus hijos. Sí, desapareció. Yo creo que se sabe más su papá que yo. ¿Qué te acuerdas tú? Porque esa vez Orlando se fue en una avioneta a llevar una gente allí con un mercado, ¿no fue? Y Amparo nos contó que esa noche ellos durmieron por allá, donde iban a llevarlos. Dios, y hasta ahí vi al capitán, yo no lo volví a ver, pero lo llamaban el capitán Orlando.
la gente. ¿Y cómo le decían? Capitán Orlando. Pero le tenían un apodo. ¿Qué? Potro loco. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Será que era loco? ¿O no? Ay, Un poquito. terrible. Él era terrible. En los aviones. Eso los ponía. Una vez llegó a Miravalle, estábamos trabajando llano, y llegó y dijo, voy a ir al cielo donde Benja. ¿Quién quiere ir? Con todos unos 5 vaqueros dijeron yo. Entonces Agustín Flores, ese fue el primero. Y se fueron, pero llegó, esa gente llegó mala. Y Agustín me decía, mire doña Elvia, lo que me hizo su hijo, lo que le hizo. Pues yo con el susto me agarré la camisa, le volé todos los botones. Los asustó. El cielo era la finca El de cielo era Benjamín, tu Benjamín. hermano. Sí, Ujú. Y allá hizo piruetas y los asustó en el claro. avión. Y sale Benjamín también y le hace señas. Casi se lo lleva, anda a caballo. Ahí hay el contexto del tema de los aviones, es que en el Hato, como se conocen a las fincas del llano, que son muy grandes, que es donde ustedes pues vivían, había una pista, ¿verdad? Porque, digamos, la infraestructura en Colombia no, llegar al llano, y todavía es difícil, y a las donde ustedes vivían hacían brigadas de salud para la gente de la zona, ¿verdad? Sí, ya a la casa llegaban mensualmente. Llegaba médico, un señor de la caja agraria y el piloto. Para cerrar esta parte, nunca, el secuestro de Orlando, él nunca lo devolvieron, ¿no? ¿Luego lo No. mataron? No, ¿O qué fue lo que pasó? no se sabe. Ok. De él no supimos nada más, nada. Ok. De él no se supo nada. Y ese fue el primer secuestro que ustedes vivieron en la familia, porque había muchas amenazas a mi abuelo, ¿verdad? Sí, esa noche que llegaron allá a Bilú, que me llevaron a mí, iban con la boca, tapados así, con pañuelos rojos. Y llegó Ricardo y le dio un manotón a uno de ellos y le bajó el pañuelo. Yo miré que tenía bigote monos, pero no lo conocí. Y le dije, ¿usted sabe dónde está mi hijo? ¿Dónde lo tiene? Dijo, no señor, nosotros no sabemos de capital, nada. Nosotros no sabemos dónde está. Yo le preguntaba a las guerrilleras que me cuidaban que si ellas habían oído hablar de fulano de tal, que a dónde estaba, a dónde lo tenía. Me decían que no. Entonces entremos a la parte, digamos, dura de esta historia. Bueno, todo es muy duro, pero en 1989 llegan a una de las fincas donde ustedes estaban una noche, un grupo de guerrilleros. Ustedes iban a viajar porque una tía nuestra por el lado materno se casaba y ustedes iban a viajar, pero no pudieron. Tú y mi abuelito no pudieron viajar, y esa noche llega un grupo de guerrilleros. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es esa noche? No, nosotros viajamos a Miravalle. Llegamos, sí. Esa noche llegamos a Miravalle, sí. Fue cuando ellos llegaron ahí me llevaron. Ujú. Que fueron a llevar a Ricardo, que lo iban a amarrar o que le daban un tiro. De ahí fue cuando yo les dije que no, que me llevaran a mí. Le dije, hagamos una cosa, llévenme a mí. Él no se va, no lo sacan muerto. Pero de aquí la pieza no se va. Llévenme a mí. Entonces ahí vino, él se paró y me cogió y dijo, no, a ella sola no, llévanos a los dos. Y uno de ellos dijo, no, ¿cómo le ocurre que a los dos? ¿Y quién gira el cheque? Yo lo único que fui a agarrar fue una ruana que tenía Ricardo, que con ese tapaba yo el televisor en el corredor de noche. Y ahí esté como dos o tres nuditas de ropa y las eché en una talega. Eso me dijeron, que llevaron una ropita porque... Y entonces se va doña Elvia con nosotros. Le dije, sí, no se hable más, déjenlo. Lo encerraron en la pieza y él se le salió por la ventana. Tenía la ventana abierta, la pieza al corredor. Y ellos no se dieron cuenta y él se salió por ahí. Cuando llegó allá dijo, ¡epa! Ladrones del carajo.
estaban sacando un poco de cosas porque ese día ya habíamos ido a Villavicencio y habíamos hecho mercado y lo teníamos encima de la mesa del comedor de nosotros. Yo no lo había sacado todavía el mercado. Estaban sacando ¿Cosas? cosas para ellos llevar. Trabajen, no sean desgraciados. Bueno, ahí otra vez se puso. Yo le dije, yo vámonos, yo no quiero más que le haga. No me le vayan a hacer nada. Y al otro día, el que se dio cuenta de que me habían secuestrado fue Javi, mi hermano. Él llegó allá, se fue para las fincas y entró a Bildu, estaba Ricardo solo. Ahí avisan a mi papá que estaba en Manizales por el matrimonio de mi tía y también estaba con Clarita, que es tu hija mayor, y se fueron inmediatamente pues para Villavicencio, para Bogotá. Y empieza toda una operación. Sí, me buscaron mucho, mucho. ¿Y cómo fue el secuestro, abuelita? ¿Cómo fue esa experiencia de estar en cautiverio? Duro, duro, Virgen. Yo me la pasaba llorando. Ellos me decían, habían guerrilleros, buena gente, y las chinas. Me decían, no llore, doña Elias. Desgraciadamente, le toca aguantarse. Y yo le decía a una de ellas que para qué se había metido a eso. Me decía que era que no conseguía trabajo y tenía a la mamá enferma, que la habían convidado, que era muy buena para tirar y muy guapa para subir lomas con mercado y todas esas cosas. Y conmigo eran muy atentas a la fiesta. Me lavaban la ropa, me la ponían a secar y me la quemaban porque eso era con la hoguera, que la secaban de noche para que la gente, pues, en el día miraban el humo. Entonces eso lo hacían era de noche. Yo les decía, pero ¿para qué se ponen a secar ropa o a lavar de noche? ¿Por qué no lo hacen en el día y que tienen todo el día allí? Que no, que porque el humo salía y que lo miraban y no sé qué. Como me estaban buscando. ¿Y te trataron bien, abue? O sea, como en general No, a mí el me trato fue trataron bien. A mí no me trataron. Es que tú generas un respeto que a mí, en lo personal, me sorprende demasiado porque tú eres una mujer que toda la vida ha hablado bajito, pero muy contundente y genera un respeto increíble en la gente. Y hoy que estás más chiquita, ¿no? Porque con los años nos vamos achiquitando, hoy que estás más chiquita igual, tú dices algo y siento que hay un respeto ahí increíble que la gente te tiene, ¿no? Que todos te tenemos en la familia. ¿Allá sentiste que igual te respetaban? Sí, no, y ya le digo conmigo, me llevaban tinto a veces me llevaban por ahí dulces, Sí. pero conmigo no se metieron. Abue, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y cómo fue ese pasar del tiempo para ti allá? El 12 de octubre estaba yo ahí llorando, sentada en la orilla, porque la cama mía era un camarote con varas, redondo. Y dígame uno para acostarse en esa cama redonda. Y las sábanas eran unas palmas. Y entonces yo, como me había llevado la ruana esa que le digo, yo la ponía ahí. Entonces llegaron, y el 12 de octubre llegó uno de ellos. Me dijo, ay, no llore tanto. Dije, ah, no, entonces ¿qué quiere que me ponga a bailar? Muy contenta aquí. Dijo, pues debe ponerse contenta porque va a salir. La vamos a sacar. Dije, ¿ya? Dijo, pues vamos a ver si se puede sacar hoy. Y estaba que llovía y eso es en unos cerros altísimos y unos piedronones. Y habían unas chorros de agua. ¿Cascadas? Que lo arrastraban a uno y si se descuidaba lo llevaban. Entonces a mí me amarraron y me llevaban dos guerrilleros, uno adelante y otro atrás, y unas guerrilleras en los lados sosteniéndome para poder pasar ese pedazo de caño. Estaba crecido.
como estaba lloviendo. Ah, bueno, eso fue a los 6 meses, ¿no? Sí, ¿Y pagaron por tu liberación o cómo fue eso? sí, pero yo no supe cuánto. Ok, lo que nosotros tenemos entendido es que ellos pidieron un dinero, se les recogió, lo pagaron, pero luego pidieron más, Eso dijeron. ¿no? Yo lo que querían era más, por eso no me soltaba. Pero Y estando allá, tú sentías, pasaban los días y tú no entendías por qué no pasaba nada contigo, no te liberaban, ¿verdad? ¿Cómo fue sentir eso sin poder tener comunicación con la familia? no, pues yo dije, no, a mí se me hace tan raro que allá Ricardo yo sí le alcancé a decir, él debe tener plata porque de ahí hay un ganadito gordo para vender. Entonces sí les dije yo a ellos. Entonces ellos se basaron, parece, a eso que les dije. Y que no, que la familia, que no querían pagar, que no, mentiras. ¿Te decían eso a ti? No, a mí me decían que Que no no querían pagar. Y lo mismo que cuando mataron a Galán, algún tipo de esos bajó a Restrepo, porque ellos bajaban era aquí a Restrepo, a hacer mercado. Y compró la prensa y salió en la primera hoja la muerte de Galán. Y estaban como en un escenario de tiempo que habían hecho. Ujú. Sí. Sí, entonces ya ellos estaban exigiéndoles Pruebas de pruebas, supervivencia. que porque yo no sé sabe si la tengo amiga. Llevaron eso, quitaron la hoja donde estaba la muerte de Galán, me la pusieron a mí y dije, "Ay, póngase esto aquí, doña Eva, téngasela ahí". Y me sacaron una foto y se las mandaron a ellos para que vieran de qué cita había. Con la hoja del periódico adelante. Sí. Y mientras tanto, el Gaula, mientras tanto la familia estaba trabajando con el Gaula, ¿no? Ujú. Haciendo toda la investigación para poder rescatarte. Yo no sé cómo, pero en todo caso estaba el Santoyo ese que les ayudó muchísimo, muchísimo. Luego hubo más pruebas de supervivencia. Mm. En alguna había un audio tuyo, es lo que nos han contado. En otra tú habías escrito un pedazo de una canción que tú le cantabas a Andrea, porque en ese momento pues Andrea era chiquita. En el 89 tenía 6 años, 5 años, Em, 5, en el 89, 5. 5. Entonces, Sí, yo le cantaba y esa fue ¿Quién? una de las pruebas. quien fuera Sí, el buque de más potencia. Ajá. Esa era por ahí Ujú. la cosa. Mm. Exacto. Y ya, digamos que luego de muchos momentos difíciles de negociación, de investigación, de tener detectives, de usar llamadas para poder identificarlos, tratar de ubicarte, supieron que estabas en un lugar como muy difícil de llegar y pues no querían correr el riesgo de que te pasara algo, sino que te querían recuperar con vida. No, eso sí, ellos me decían, en caso de que haya un plomeo, tírese, o si la llaman, puede haber posible de que la llamen, no conteste, doña Elvia, porque la matamos. Considere esas palabritas. Yo decía, y porque me estaban buscando y me llamaban, ellos no dejaron de buscarme. Bueno, y ya llega el momento de la liberación, luego de 6 meses de estar secuestrada, lo que nos estabas contando, te amarraron para poder bajar de esas montañas y te dejan en Bogotá, ¿verdad? No, No, en Villao. no. ¿Cómo fue la liberación? Cuéntanos. Me dieron 5,000 pesos para que cogiera carro y me fuera para la casa. Me dejaron en el ¿Dónde está la parque, rueda? en el parque. Salitre. Salitre. del Salitre, ahí me dejaron. Ahí quedé yo para sola. Cogí el taxi y me fui para la casa. Te entregaron aquí en Bogotá. Mm. Ustedes tienen una casa acá en Bogotá y llegaste allá. ¿Y cómo fue reencontrarte con la familia? La primera que
Salió fue Clara y Oscar, y estaban ahí en la casa. Y apenas timbraste, te abrieron, ¿y qué pasó? Yo timbré, como siempre timbraba, y Clara y se le dijo a Guillermo, dijo, ay, así timbraba mi mamá, ¿qué tal que sea ella? Ay, Dios mío, le dijo Guillermo, ¿qué va a hacer? Y volví y timbré porque la primera vez no me abrieron. Lo mismo. Dijo, ay, esa es mi mamá. A timbrar, ese es el nuevo de timbrar ella. Ujú, Entonces salió y abrió. ujú. Cuando ella abrió, caí yo. Yo me acuerdo que yo me desmayé. Ujú. Ya estaba, que no resistía. Y como la casa era con escaleras y toda esa cosa, yo hacía que pues descansitos para poder subir, ya estaba subiendo como arrastrándome, que ya no resistía. ¿Y cómo fue el reencuentro con mi abuelito? Bien, bien, bien. Ella estaba por allá en la finca y le avisaron a Ricardo y él se fue a avisarle al papá. ¿Y cómo ha sido la vida después de todo eso? Porque pues siguieron pasando muchas cosas en un contexto muy difícil del país, pero sobre todo marcada por el secuestro. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido vivir con ese momento tan difícil? Resignación. Todos los días me acuerdo del secuestro, pero ¿qué hago? Seguir adelante, digo yo. Y daré gracias a Dios pues, de que me da salud, ¿no? Bueno, pues esta historia de verdad que nos conmueve, no nos imaginamos lo que es vivir 6 meses en una montaña sin tener ningún contacto con la familia, sin saber cómo está nadie, no nos imaginamos el otro lado tampoco de la familia sin saber de ti, que eras además el pilar de la familia. Sabemos que para mi abuelito fue muy difícil que tú te fueras, y esa decisión tuya de irte sin saber qué iba a pasar contigo fue por amor a tu esposo y a tu familia, ¿verdad? Por amor a todos, que yo eso sí les dije. Yo me voy con la condición de que a Ricardo no le hacen nada. Déjenlo quieto, no le van a hacer nada, mucho menos matar. Y mucho menos no se vayan a meter con mis hijos. Y hoy, abuelita, después de tantas cosas, un hijo que además nunca apareció, después de ¿cuántos nietos es que tienes? 20. Y bisnietos ya. Mm. ¿Cuántos ya? Como que era ¿11? Andrea la que estaba chiquita, ¿no? De parte porque eso sí me acuerdo yo que Teresa estaba esperando bebé Estaba embarazada de y mí. estaban esperando un niño. Ajá. Cuando tú volviste del secuestro, te encontraste con que mi mamá ya estaba a punto de tener una Y hija. ellos se fueron de ahí. Cuando me secuestraron ahí mismo, se fueron. De Bilú, de Maracoa. Claro. Por seguridad. Y yo pasé la noche que me soltaron por ahí. Yo miraba a ver si miraba a alguien. No miré a nadie, pero ahí estaba eso solo. Bueno, pues Abuen, muchas gracias por tu ejemplo de fortaleza de mujer y por compartirnos también esta historia, por recordar todo esto. Y no sé con qué quieres que cerremos este episodio. ¿Qué quieres decirnos? Un aprendizaje, un consejo, cómo quisieras que tus nietos recordaran todo esto, que es parte al final de nuestra historia. Pues los nietos sí los recuerdan todos, pero y los bisnietos todavía tan chiquitos, sí. Yo quisiera que no supieran, ¿no? ¿Mejor? Mm. Pero también hay un mensaje muy lindo de perdón, porque tú hiciste un proceso también de perdón
de todo eso que pasó. Creo que hay un mensaje importante. Si tú perdonas algo como un secuestro, siendo una mamá, y a veces no perdonamos cosas más pequeñas, ¿no? ¿Y cómo ha sido para ti el perdón para poder como seguir adelante? Que si estoy viva será porque mi Dios, quién sabe qué va a hacer conmigo, ¿no? Y darle gracias a mi Dios de los 96 años que tengo. Y bien, porque yo estaba muy alentada, sobre todo la salud. ¿Pudiste perdonar eso, Abue? ¿Pudiste perdonar eso? ¿Eso que te pasó? Y yo sí. ¿Y vives más tranquila sabiendo que lo perdonaste? Claro. Yo creo que hay un mensaje importante porque creo que ahí también vamos sanando esas heridas a través del perdón. Es una posibilidad de, como tú lo ves, y es como darle gracias a Dios porque estamos acá, porque a pesar de eso has podido disfrutar de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos, que eso es un regalo maravilloso, tanto para ti como para nuestros hijos, que tengan una bisabuela que te puedan escuchar, ver, abrazar. Eso es un gran regalo. Sí, eso sí, es así en realidad. Gracias, Abue, por compartirnos tu historia, que esperamos que también llegue a muchas personas y que entendamos que este es un país en el que hemos vivido con muchos desafíos, muchos retos. Hay historias de mucho dolor, pero también hay historias de perdón, de resiliencia, y que estamos acá para salir adelante. No, sí, que no pasó nada, pues, afortunadamente no me hicieron nada, ni fueron atrevidos conmigo, ni groseros, no, para qué. Ellos a mí me trataron muy bien, yo no puedo decir otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Abue, te queremos mucho. Gracias, Abue. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hola, somos Andrea y Alejandra Bernal y estamos acá para contar historias con mucho power, que nos permitan sanar esas heridas que todos tenemos y poder vivir desde la plenitud. Contaremos historias, haremos entrevistas y entre todos aprenderemos a tener relaciones más sanas y a poder construir una sociedad mucho más equitativa. Los esperamos.